La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. El tema de hoy, necesariamente, el de la protesta social, la marcha que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre y todo lo que ha ocurrido hasta ahora alrededor de esa manifestación que tendrá lugar en todo el territorio nacional. Un paro nacional que ha sido convocado por algunos motivos que aquí serán expuestos de manera muy clara por personas que inclusive han participado en la convocatoria. Pero yo quiero comenzar, antes de dar la palabra a nuestros invitados. Tenemos al doctor Kenneth Burbano, profesor de Derecho Constitucional. En la línea telefónica tenemos a la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, politóloga y profesora de Derecho Constitucional. Y tenemos igualmente a Alejandra, una estudiante también de la universidad, o profesional ya, egresada. No, ya estoy terminando. Terminando. Sí, ya en el último estudiante semestre. todavía en la Universidad Javeriana. Más adelante otros profesionales nos acompañarán para entrar en este debate, que precisamente hemos querido hacerlo con una gran informalidad, porque es necesario también hacer pedagogía. Y yo a ese respecto quiero manifestar algunas cosas con el criterio jurídico. No quiero entrar en el terreno político. Me parece que esto tenemos que verlo a la luz de la Constitución. Lo primero que quiero decir es el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión. Son derechos fundamentales, son derechos que la Constitución política garantiza. Está garantizado este conjunto de derechos, no solo en el texto de la Constitución, artículo 37, por ejemplo, sino que está garantizado en el bloque de constitucionalidad. Y tenemos igualmente garantía en los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que Colombia está obligada. Yo no he entendido, en verdad, por qué, quizá por lo acontecido en Chile o por lo que pasó en el Ecuador o por lo que está pasando en Bolivia, no he entendido muy bien por qué el gobierno nacional como que quiere evitar que haya la protesta. Me parece que eso no se aviene con la función que tiene el Estado. ¿Quién tiene que decir cuáles son los motivos para la protesta? Los organizadores de la protesta. El presidente de la República, y lo digo con todo respeto y consideración hacia el doctor Duque, ha manifestado que no hay motivos para la protesta porque se han divulgado una serie de proyectos que en realidad el gobierno no ha presentado, dice el doctor Duque. Hay, sin embargo, proyectos presentados en materia laboral y en materia pensional, quizá no por el gobierno, pero sí por el partido de gobierno. Y al parecer se ha confundido la protesta o la posibilidad de que se use el mecanismo de la protesta en el entendido de que va a ser violencia solamente, que se quiere desestabilizar al gobierno y que no hay motivos para la protesta. Repito, ¿quién tiene que calificar si hay motivos o no para una protesta? El que protesta, no el gobierno, ni el Estado en general. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Garantizar que se puede ejercer la protesta. Y el Estado también
tiene que garantizar que se desarrolle esa protesta en forma pacífica, sin daño a las personas, sin daño a los bienes públicos o privados, sin obstrucción de los derechos de la ciudadanía. En fin, son unas condiciones mínimas que trae inclusive el artículo 37 de la Constitución con toda claridad. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Solo la ley. Es decir, no puede venir un decreto del gobierno o una resolución del Ministerio de Defensa o alguna instrucción que venga a establecer límites que solamente la ley puede establecer. ¿Qué ha ocurrido infortunadamente? Que a las voces del gobierno y del partido de gobierno, como para decir no hay motivos para protestar, que tienen que salir a protestar si no hay motivos. Y me parece que allí se afecta de alguna manera el ejercicio del derecho. Pero se ha agregado un elemento muy preocupante al que yo quisiera que más adelante se refirieran nuestros panelistas. Es el hecho de que han aparecido algunos movimientos de ciudadanos particulares que dicen que van a actuar como antidisturbios. Eso corresponde, y bueno, no sé ustedes qué opinen, doctora Dione, o lo que opine el doctor Kenneth, o lo que opine alguno de nuestros intervinientes hoy, pero a mí sí me parece delicado porque pueden ocurrir cosas muy graves, pero además se está invadiendo la órbita de las autoridades. Las autoridades son las que tienen que cumplir el doble propósito de garantizar la protesta y simultáneamente de garantizar el orden público. Y si hay violencia, si hay delitos, pues son las autoridades las que tienen que recaer sobre quienes estén actuando de manera contraria al criterio pacífico, que es el que la Constitución señala. Pero cuando se dictó la sentencia de la Corte Constitucional acerca de las convivir, dejamos 4 magistrados un salvamento de voto. Un salvamento de voto en el cual me quiero ratificar hoy para manifestar que la función del Estado, especialmente en cuanto al uso de la fuerza, en cuanto al uso de las armas, en cuanto a la función de uso de una coacción física, eso le corresponde al Estado y no le puede corresponder de ninguna manera a organismos particulares. No quiero condicionar a quienes han de hacer uso de la palabra en este programa. Expreso mi opinión simplemente. Respeto la libertad de todos quienes van a participar aquí, por eso estamos hablando de debates constitucionales. Pero como me voy a retirar después de la pausa por algunos compromisos externos, dejo consignada mi opinión, para que después ustedes escuchen la opinión de otros de nuestros participantes. Doctor Kenneth Burbano, un saludo cordialísimo, bienvenido vía telefónica, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, entiendo. Sí, señor, doctor José Gregorio. ¿Está en actividad académica en Barranquilla? Sí, señor, con nuestra acostumbrada actividad académica de los fines de semana. La lucha de clases. Bueno, doctor. Dijéramos el ejercicio de la docencia para que haya reivindicación especialmente de los sectores populares, diría yo. Bueno, entran ustedes en diálogo, doctora Dione Alexandra Cruz, bienvenida. Muchas gracias, doctor José Gregorio, y de verdad felicitarlo por tomar en cuenta este importante tema en debates constitucionales de La Voz del Derecho. Hoy con una participación maravillosa de nuestros panelistas y además de Alejandra, que es una joven líder muy importante que representa precisamente esos sectores que propenden por ese derecho constitucional a la protesta en condiciones pacíficas, y vamos a hablar de eso porque
desafortunadamente en nuestros medios se habla de la vandalización, se habla, siempre se pone el foco en los hechos desafortunados, pero desafortunadamente no se habla sobre cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a protestar. Ese es el problema que tenemos hoy. Por eso me parece que tenemos que hacer pedagogía, porque se está confundiendo el derecho garantizado en la Constitución y en los tratados, se está confundiendo con la violencia, como si fueran lo mismo. Así es, doctor. Y con el deseo de desestabilización. Y entonces, bueno, hasta existe una especie de condena previa a los organizadores, como si los organizadores de la protesta fueran responsables también de la violencia. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que en principio hay que dejar claro a todos los oyentes que los que estamos organizando y convocando constantemente pues, a las movilizaciones entre el estudiantado, los trabajadores, todos los sectores sociales, hemos sido enfáticos en que rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, porque no puede ser solamente de un lado para otro, y que asimismo pues, convocamos a más gente y a mayor creatividad en las movilizaciones para que esas expresiones violentas, que son la minoría, pues sigan, digamos, no tengan el mayor margen de acción en las movilizaciones. Eso va a estar medido por la cantidad de personas que vayan, por la cantidad de actividades creativas que se hagan y que podamos contrarrestar esa mirada que históricamente le han dado los medios de comunicación a las movilizaciones, sobre todo de los estudiantes, y que nosotros decimos definitivamente a mí no me representa esa expresión violenta y la rechazo dentro de todas las universidades en las que he podido ir, pero que definitivamente es la minoría y no podemos pues permitir que por esa minoría se estigmatice a todo el movimiento social. Así es. Desde luego. Y por eso vamos a escuchar, doctor José Gregorio, al doctor Kenneth Burbano, porque él es una persona que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de vieja data, es una persona ampliamente conocida en los medios académicos, sociales, institucionales también, y aquí es un gran amigo de la Casa de la Voz del Derecho. También fue muy importante en ese proceso de demanda algunos artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia. Recordémosle a nuestros queridos oyentes, a nuestros seguidores, a nuestra audiencia amable que nos acompaña para este programa, que la Policía Nacional fue creada institucionalmente para defender, promover y proteger los derechos humanos. Y así lo dicen las normas. Tanto la Constitución del 91 como el mismo Código Nacional de Policía en artículos que además están completamente vigentes. Y yo creo que para nuestra fuerza pública, como bien lo planteó el doctor José Gregorio al inicio, es muy importante proteger las protestas, proteger a los marchantes, brindar las condiciones de seguridad necesarias e incluso, doctor José Gregorio, en algunos casos, hacer una depuración interna sobre algunos agentes que puedan estar desestabilizando, que sean parte también de sus instituciones. Eso sería gravísimo y para eso se hacen ejercicios de inteligencia y contrainteligencia que hay que desarrollar porque desafortunadamente también hemos conocido de algunas denuncias al respecto. Pero bueno, quisiéramos... eso lo podemos ver más adelante, doctora Dione, porque tenemos al doctor Kenneth al teléfono. Justamente, entonces escuchemos al doctor claro, Kenneth. Y esa es la pregunta que le vamos a hacer. En principio, doctor Kenneth, ¿usted cómo ve todo esto que se está presentando en el programa y en particular el tema de nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia? ¿Qué papel juega en estas protestas y manifestaciones públicas? Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo también entonces a Alejandra, la líder estudiantil. Yo diría que hay básicamente como 3 presupuestos que deben tenerse en cuenta para empezar esta conversación. El primero es que, como lo dijo el doctor José Gregorio Hernández de manera muy acertada, el derecho a la reunión, manifestación y protesta es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de protección, tanto en el plano universal como en el sistema interamericano. Segundo, la protesta como expresión, dijéramos, democrática de la ciudadanía, es esencialmente confrontacional, es esencialmente disruptiva, es una manifestación de inconformidad. Y lo único que contrarrestaría, dijéramos, esta libertad de expresión, de manifestación, es que no pueda ser violenta. Entonces, el segundo presupuesto es, evidentemente, que la protesta no puede ser violenta.
Y tercero, hay algo que toca dejar definitivamente en claro, que cuando uno está en el Estado de Derecho, tiene la obligación de respaldar a las autoridades legalmente constituidas. Es decir, que quienes protestan no están haciéndolo para enfrentarse con la policía, ni para enfrentarse con las autoridades, sino lo contrario. Digamos, en el Estado de Derecho sabemos que estas personas, que también son seres humanos y servidores públicos, pues evidentemente están cumpliendo con un deber constitucional. Así es. Entonces, con esos presupuestos, dijéramos, podemos empezar como a señalar algunas cosas. La primera es que definitivamente la regulación de la reunión, manifestación y protesta no se puede dar de cualquier manera en el Estado colombiano. Es que al tratarse de un derecho fundamental, solamente podría entrar a regularse situaciones de límites, es decir, en afectaciones de derechos que haya con respecto a otros, pero no se puede cuestionar por qué se protesta, para qué se protesta, si la protesta resulta ser justa o no a los ojos del gobierno o de los gobernantes, ni cuál es el contenido, ni quiénes van a participar, ni cómo van a participar. Eso no es objeto de regulación. Y sin embargo, cuando se trata de hacer regulación sobre aspectos límites en materia de protesta, se tiene que hacer a través de leyes estatutarias, porque así lo prevé la Constitución de los colombianos, habida cuenta que estamos frente a derechos fundamentales. En el caso particular del Código de Policía, el Código de Policía es una ley ordinaria, como lo señala el artículo 150 de la Constitución, y por eso no podía regular estos asuntos referidos al derecho a la reunión, manifestación y protesta. Fue por eso por lo que el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre presenta entonces una demanda justamente contra ese título 6 del Código de Policía, y particularmente nos referimos a algunos artículos y que están referidos justamente al derecho de reunión, manifestación y protesta. En términos sencillos, para no extenderme más, la sentencia C223 de 2017 le da razón a todas las pretensiones invocadas en la demanda presentada por el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y declara inexequible esa parte del Código de Policía, que recordemos es la ley 1801 de 2016, en el sentido de que se deberá regular eso por ley estatutaria. Pero es muy importante esta sentencia, porque esta sentencia está estableciendo unos parámetros de la jurisprudencia constitucional sobre cuál es el entendimiento justamente de reunión, manifestación y protesta, y diría yo, el alcance basta saber qué podría o qué no podría hacer la ley y en qué medida se podría regular, porque podríamos partir de un absurdo: reproducir en una ley estatutaria la ley ordinaria y simplemente cambiarle el nombre. No, aquí hay una garantía muy especial, y particularmente atinente de que estas leyes tienen control previo de constitucionalidad. Entonces le da razón al observatorio, se declara inexequible, pero esa declaratoria de inexequibilidad se difiere a un término no mayor al agotamiento de 2 legislaturas. Como esa sentencia es de 2017, aquí hay un dato que todavía los medios de comunicación y las personas no lo han comprendido bien y que es muy interesante, es que ese término se venció el 20 de junio del año 2019. Eso significa que a estas horas no contamos con una regulación por ley estatutaria referida a reunión, manifestación y protesta, y lo más grave, que esa norma del Código de Policía contenida en el capítulo 6 ya no existe. Claro, pero tenemos, doctor Kenneth, una resolución vigente que es la 1190 del 2018 que adopta el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica. Esa es una resolución del Ministerio del Interior. Inclusive correcto. fue dictada no en el actual gobierno, sino al final del gobierno del presidente Santos. Pero yo les voy a, como dicen en el Congreso, a solicitar una moción de orden, porque debo entregar la coordinación de este programa a la doctora Dione, ya que debo retirarme como lo expresé antes. Ustedes continúan, más adelante vendrán otros panelistas, continúen conversando tranquilamente con el doctor Kenneth Burbano, y vamos a hacer una breve pausa aquí en La Voz del Derecho. Ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho.
Bueno, retomamos con nuestro programa de Vale. hoy de debates constitucionales en La Voz del Derecho, dedicado al análisis de las protestas, las manifestaciones pacíficas a la luz de nuestra Carta Política y también preparándonos para las jornadas del 21 de noviembre, que es la próxima semana. Estábamos comentando que hay una resolución del Ministerio del Interior, la 1190 del 2018, que está orientada a coordinar acciones en el camino del respeto y la garantía de la protesta pacífica. Esta resolución es muy interesante y quisiera introducir un poco el tema porque allí se reconoce que el derecho de protesta está relacionado con otros derechos constitucionales. Menciona el derecho de reunión, el de manifestación pública y pacífica, la libertad de asociación, la libre circulación, la libre expresión, la libertad de conciencia, de oposición y participación. Esto es muy importante porque a veces solo nos centramos en el artículo 37 y resulta que la movilización pacífica, las manifestaciones tienen relación con muchísimos derechos de categoría fundamental en nuestra Carta Política, desde luego, como bien mencionó el doctor Kenneth Burbano, también acorde con los tratados internacionales. Pero además hay unos fines esenciales del Estado. Dentro de esos fines esenciales del Estado, el artículo 2 está garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida política, económica y administrativa de la nación. Así reza literalmente ese artículo. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro en términos de cuál es la misionalidad, cuál es la competencia de nuestras instituciones y autoridades. Y en esta resolución se mencionan unas instancias de coordinación. Por ejemplo, hay una mesa de seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella. Está además orientada a definir temas de horario, rutas, logística, condiciones de seguridad, comunicación, incluso salubridad. A nivel local, tiene una conformación concreta esta mesa. Entonces, llama desde el gobernador y alcalde, que hace las veces, obviamente, de lo que sería el presidente a nivel nacional, invita a la Secretaría de Gobierno, al representante de Derechos Humanos, al secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al de Salud, al comandante de Policía, al comandante de la división o batallón de Ejército que haga presencia en ese territorio, 3 delegados de los manifestantes, 3 delegados de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Es decir, es muy interesante. Plantea un puesto de mando unificado que está monitoreando constantemente esos puntos clave de la protesta y resolviendo posibles situaciones de infiltración. O sea, este protocolo tiene 24 páginas. Queremos de verdad invitarlos a todos nuestros seguidores a que lo conozcan, lo lean, porque es un instrumento normativo interesante y quisiera conocer la apreciación del doctor Kenneth Burbano al respecto, porque ya ampliamente él nos ha explicado cómo este capítulo específico del Código Nacional de Policía y Convivencia quedó suspendido después de esta demanda que hiciera el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, que valga recordar, es dirigido por nuestro querido doctor Kenneth. Doctor Kenneth, adelante. Bueno, a mí me parece que los diferentes esfuerzos que se quieran hacer bajo la lógica de coordinar acciones, de propender porque haya, dijéramos, no solamente la garantía del derecho de reunión, manifestación y protesta, y también cuál es el papel que tienen que cumplir las autoridades de salvaguarda de derechos, no solamente de quienes protestan, sino de quienes se podrían ver afectados, pues son bienvenidas. Sin embargo, ahí advierto un problema jurídico, es decir, esta resolución puede estar vigente, pues entre tanto no se haya pedido su nulidad, pues sencillamente pues está vigente, los actos administrativos se presume su legalidad, y dijéramos si bien tiene un contenido que es importante, que vale la pena tenerlo en cuenta, definitivamente la regulación sobre asuntos que tengan que ver con el derecho fundamental de reunión, manifestación y protesta tiene que hacerse por ley estatutaria. Entonces, ahí puede haber un problema jurídico, no obstante que se trata, como lo decía la doctora Dione, de una importante resolución que tiene, dijéramos, casi que un sentir de acuerdo sobre la manera, dijéramos, de llevar o desarrollar pacíficamente este derecho de reunión, manifestación y protesta. Muy bien, doctor. El gran inconveniente entonces que tenemos es que si ustedes pues lo recuerdan, sé que el doctor Enrique, Alejandra y todos saben perfectamente que ha habido intentos justamente por parte del gobierno de decir, no, hay propuestas sobre ley estatutaria. Y generalmente las propuestas de ley estatutaria es crear nuevos tipos penales justamente para tratar de penalizar algunas conductas con las que nadie está de acuerdo, que tienen que ver con la destrucción de bienes, de afectación de personas. Realmente la ley estatutaria sobre reunión, manifestación y protesta no se refiere a eso.
sino justamente a señalar aspectos de límites, ¿no? Aspectos de límites, o sea, de tensiones que pueden haber entre los derechos. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Si lo miramos desde otra arista, si no se desarrollase a través de ley estatutaria, pues perfectamente todo esto habría sobrado el código de policía, no sería necesaria la ley estatutaria, porque bastaría con que se dictara una resolución y con eso el problema estaría, dijéramos, jurídicamente solucionado. Pero resulta que eso no es así. Así es, doctor Kenneth. Y precisamente a eso vamos. Vamos a conocer en este programa maravilloso cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a las manifestaciones, a las protestas. Porque lo primero que hay que señalar es que cuando las personas toman esta decisión es porque hay una serie de mecanismos, de instancias que no han funcionado. Esa es la primera crítica que deberíamos hacerle a nuestra democracia, ¿no? Es una democracia antigua en América Latina, indudablemente, pero dejan mucho que desear, digamos, las instituciones que no logran dar respuesta. Y aquí nos referimos a todas, al Congreso de la República en su función de representación de la ciudadanía, que no logra realmente comprender, interpretar, expresar las inquietudes de la ciudadanía. Pero también vemos que a pesar de tener una constitución que nos habla de soberanía popular, de mecanismos de participación ciudadana, de mecanismos de protección de derechos, pues a la hora del té vamos a encontrar que las personas no encuentran realmente respuesta en ellos y toman la decisión de ir a la protesta. Y allí quiero darle la palabra a Alejandra, justamente porque es lamentable cómo se ha despertado toda una suerte de polarización en redes sociales, en las calles de nuestras ciudades, desde luego en las zonas rurales, donde a veces las condiciones no son las mismas, la cercanía a la información. Y entonces terminamos dividiendo a la comunidad. Entonces, quienes dicen, por ejemplo, yo lucho y trabajo por Colombia, no protesto el 21, ¿no? Como diciendo que la gente que va a protestar es una vaga. No Ese trabaja. Tipo de cosas son muy graves en una sociedad. Hemos llegado a una radicalizaciones que no ayudan, pero quizá la razón es porque no entendemos cuál es el trasfondo de la manifestación. Tenemos a Alejandra Sánchez, quiero recordarles que ella es estudiante de Ciencia Política y Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, es miembro al Consejo Directivo de la misma universidad, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES, que ha sido quizá la organización, digamos, más notable que ha conducido las últimas expresiones populares en relación con ese derecho que todos los ciudadanos tienen, especialmente los jóvenes, de acceder a la educación pública superior. Es delegada en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y el movimiento universitario. Para nosotros es un inmenso honor contar con Alejandra Sánchez en esta mesa, en este programa. Y Alejandra, quisiéramos conocer de tu voz ¿qué es lo que lleva a los estudiantes a las manifestaciones del 21? No es el único sector, sabemos, que está inconforme, pero es uno de los más representativos. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado en ese pliego, digamos, de condiciones o en esos acuerdos que se han establecido con el Gobierno Nacional el año pasado en términos de cumplimiento efectivo de los mismos. Bueno, pues fundamentalmente yo quiero aclarar que no solamente, digamos que el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional que, como tú ya referías, digamos que incluye y se relaciona con otros derechos, es, digamos, nuestro motor que además, pues, en materia de derecho que nos permite marchar y todo esto, sino que también estamos marchando por un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Es decir, no está completamente desligado el uno del otro ni nada, ni es solamente el derecho a la protesta lo que hay que analizar, sino qué otros derechos no se han garantizado históricamente en Colombia y por ende pues hay que recurrir al derecho a la protesta, que no tiene ningún problema y que además el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar también de manera pacífica. Entonces, en esa medida, en ese marco de la garantía, de buscar que se garantice el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, que por ende debería ser garantizado universalmente, es a todo el mundo, pues lo cierto es que en Colombia la mitad de los jóvenes no pueden ingresar a la educación superior, ¿sí? Hablando en cifras de la educación superior, 5 de cada 10 jóvenes no ingresan a la educación superior y de esos 5 que ingresan solamente 1 logra graduarse, ¿sí? Y la mitad de esos que ingresan a las universidades públicas y la mitad a las universidades privadas. ¿Cuál es el problema de la educación superior en este momento? Y es que
La decisión política que han tomado los gobiernos de los últimos 25 años ha sido asfixiar presupuestalmente a las universidades públicas, de modo que llegue el punto en el que digan, ustedes no están funcionando bien, toca privatizarlas, ¿sí? Y en cambio, el presupuesto que ha sido congelado para las universidades públicas se ha otorgado a través de financiación a la demanda a las universidades privadas. ¿Cómo? Fundamentalmente a través del ICETEX. Entonces, la misma cantidad de deuda que hoy tiene el Estado con las universidades públicas, que es casi 18,2 billones de pesos, la ha otorgado el ICETEX en créditos educativos, que son casi 15 billones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿realmente no hay plata? ¿O cuál ha sido el enfoque y el modelo educativo que le han querido implementar a Colombia? Y yo digo, es un modelo basado en la financiación a la demanda y creo que no es posible en ese modelo garantizar la educación como derecho fundamental. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para que se garantice como derecho fundamental y no como un negocio o no como un privilegio, toca financiar la oferta. Es decir, toca darle plata a las universidades públicas para que éstas oferten la educación sin distingo a quién. Y entonces, así vamos a poder ampliar realmente la cobertura. Este pacto que hicimos el año pasado fue un acuerdo que firmamos después de un paro de 2 meses prácticamente, el 14 de diciembre con el gobierno nacional, con la ministra, con el presidente, y lo que estamos buscando es revertir ese modelo de financiación a la demanda para empezar a sanear esa deuda, ese déficit presupuestal que hoy tiene el gobierno con las universidades públicas. Hoy nos han incumplido un punto de esos acuerdos y por eso fundamentalmente llamamos el 10 de octubre a una gran movilización que yo creo que fue de 1 millón de personas y en varias ciudades, y es el punto de los saldos presupuestales. Uno de los rubros con los que se va a financiar el acuerdo, que es histórico y que suma alrededor de 5,8 billones de pesos, es algo que nunca en la historia de la educación había subido tanto presupuestalmente, es el punto de los saldos presupuestales, que es la plata que sobra, digamos, en el presupuesto general de la nación a final de año que no logra terminar de ejecutarse. Entonces, ese dinero, que es un saldo apropiado, no está comprometido y tiene que sí o sí gastarse para el presupuesto del año siguiente. Entonces, el acuerdo reza que si sobra más de 300.000 millones, buscamos que nos den el 20% de eso que sobre. Y si sobra menos, entonces el tope sería 300.000 millones, es decir, o 300.000 millones o el 20% de lo que sobre. Normalmente en esos saldos presupuestales apropiados y no comprometidos sobran un montón de dinero, 5 billones, 2 billones, 1 billón, pero por más de que sobre, nosotros dijimos, el tope es 300.000 millones. Y el gobierno nacional, entonces en mesa, el delegado del Ministerio de Hacienda nos dice, lo que pasa es que este año no sobró nada. Y nosotros nos reímos porque es evidente que no es así. Incluso hoy salió un artículo que escribí en el periódico de la CGT explicando cómo justamente con cifras del Ministerio de Hacienda ellos explican que sobra casi 5,4 billones de pesos. El 20% de esos 5,4 billones sería en una operación de coquito, sería más o menos 1,6 billones. El 20% sería un montón de esos 1,6 billones dijimos, no tanto, entonces el tope sería 300.000 millones, ¿cierto? Pero nos dijeron que no sobró nada y que definitivamente no nos pueden dar los 300.000 millones. Entonces, ese incumplimiento que es trazado por la poca voluntad política que tiene el gobierno de cumplirle a los sectores sociales, nos dice, no hay la real voluntad del gobierno de seguir en esa mesa, en ese cumplimiento, y pues nosotros, ¿qué les decimos? La única forma de que nosotros podamos presionar en esa mesa y ganar el pulso en esa mesa es ganando el pulso en las calles. Muy bien. En la movilización del 31 de diciembre, del 31 de octubre, que fue tan importante, tan masiva, se identificó cómo 3 personas de nacionalidad venezolana habían infiltrado esta movilización y fueron precisamente las personas que vandalizaron el famoso bus de Transmilenio que todos vimos en las redes sociales. Este es un tema muy grave porque el doctor José Gregorio ya lo comentaba al inicio del programa.
esta infiltración de fuerzas que realmente no se sabe de dónde vienen, para dónde van, pero cuyo propósito al final es dañar las manifestaciones. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene radicalizar? ¿A quién le conviene distraer de alguna manera la atención sobre las verdaderas motivaciones de la protesta, que como hemos escuchado, Alejandra, pues son suficientes? Vamos a ver qué otras manifestaciones de inconformidad también se están expresando para el 21 de noviembre. Y quisiera darle la palabra y la bienvenida muy especial a nuestro querido Enrique Saavedra Valdiri, que también es un gran amigo de la Casa de la Voz del Derecho en este programa de debates constitucionales, abogado igualmente, docente universitario en la asignatura de Derecho Constitucional, y de verdad que nos agrada mucho contar con él, con su punto de vista. Querido Enrique, bienvenido. Bueno, muchas gracias a Dione, un saludo muy especial a Alejandra. Y pues me parece muy importante tener personas que representan los motivos de fondo de estas protestas, porque la protesta me parece que de alguna forma se ha vuelto tan abstracta. Se protesta no solo por la educación, que me parece algo legítimo y un movimiento muy valiente que han llevado a cabo, pero también se protesta porque el presidente Duque renuncie, se protesta por las reformas al SENA que no sabemos si se vayan a hacer o no, se protesta por las reformas al sistema de seguridad social cuando todavía ni siquiera hay un borrador de proyecto de ley ni de decreto por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, algo que me parece tan peligroso tanto es la infiltración de manifestaciones violentas, como también el hecho de que se sale a protestar porque no se está a gusto con un estado generalizado de cosas. Cuando yo escucho a Alejandra me parece muy juicioso decir, yo protesto porque no me han cumplido un compromiso o no siento que hay la voluntad política de cumplirlo. Entonces yo creo que eso deberían tenerlo muy en cuenta, porque esa protesta va a ser realmente una protesta sin identidad, y que eso facilita la generación de violencia de actores que no hacen parte de los movimientos de protesta, pero que se infiltran. Y yo agregaría dos cosas, escuchando atentamente a Alejandra. Una es que si bien todos rechazamos la violencia, y ese fue el lenguaje en el que también veo que ustedes están muy comprometidos, no podemos, hay una carga de quienes promueven este tipo de movimientos, y es que no solamente es algo externo que el día de la protesta o de la manifestación aparece y no podemos contener, si ni siquiera la fuerza de policía lo puede hacer, mucho menos los movimientos ciudadanos, pero yo no lo veo así, sino que ya hay unos brotes en las universidades, en universidades públicas, estudiantes, no hablo de las instituciones, que llaman a una serie de actos que yo no sé si las universidades han investigado al interior, si esas personas son miembros de la comunidad y si esas personas se le puede iniciar algún tipo de proceso disciplinario al interior de la institución, y las autoridades de policía tienen que estar muy atentas para también mirar que se han cometido acciones delictivas por personas que están amenazando con cometer violencia. Eso por una parte. Y por la otra, escuchándote, yo pensaba, me parece muy bien que hagan una protesta, una marcha, un movimiento cívico, una manifestación para demostrar que es hora de darle solución a problemas estructurales del país relacionados con varios temas. La educación es uno de ellos. Pero también hay que tener cierto margen, pensaría yo, de razonabilidad frente a lo que se puede pedir en el corto plazo. Es un gobierno que acaba de empezar, que si hay de pronto demostraciones que no son positivas en el sentido de la voluntad de cumplimiento, hay que hacerle seguimiento con mucha atención, pero hay que reconocer que este gobierno, para el presupuesto del próximo año, es una de las noticias que está ahora en la opinión pública, pues ha hecho un incremento de 6 billones de pesos, pasando de 38 billones a 44 billones. Estamos hablando que la inflación de este año estará entre el 3 y el 4%, es decir, es un aumento real, es un esfuerzo fiscal. El gobierno, no quiero ponerme del lado del gobierno, quiero ponerme del lado de ponderar las situaciones también, pues recibió un déficit cercano al 10% que está buscando cómo financiarlo, se cayó la ley de financiamiento y están mirando qué alternativas hay. Entonces, yo creo que haría esas precisiones y creo que el país debe estar muy atento, porque ni a los manifestantes ni a la sociedad le conviene una situación donde se salga de control del orden público. Claro, aquí hay un debate muy interesante y en eso quisiera darle la palabra al doctor Kenneth, que nos cuente su apreciación, porque también se tiende a ideologizar, no en el buen sentido de lo que significan las ideologías políticas, que son completamente válidas, que es el conjunto de las acciones políticas dirigidas a la praxis, a la práctica, que son válidas,
sino más bien como en el mal sentido, ¿no? Entonces, como aquí hay una influencia del castrochavismo, entonces hay personas que quieren manifestarse en contra de esa o a favor de esa postura. Y en medio de eso o del Foro de Sao Paulo, perdemos realmente la comprensión de los problemas, como dice muy bien el doctor Enrique Saavedra Valdiri, estructurales que tienen nuestros estados. Y hay una serie de problemas que son generalizados en América Latina, en nuestro continente. América Latina y el Caribe viene arrastrando desde los 80s, 90s un modelo de desarrollo que evidentemente fracasó porque tenemos indicadores de inequidad absolutos en todo el continente. Es el continente más inequitativo del planeta, y en el caso colombiano pues ostentamos el segundo lugar, solo superados por Honduras, y somos el séptimo más inequitativo del mundo. Es decir, esos anuncios que se realizan en prensa nacional hoy, por ejemplo, se dice hay un crecimiento del Producto Interno Bruto en este trimestre maravilloso, pero el problema es cómo hacemos para repartir equitativamente esa riqueza, porque en eso no vamos bien. Y cuando analizamos lo que está pasando en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, incluso Bolivia, porque Bolivia está viviendo un momento de tránsito que pone en riesgo todo lo ganado durante 14 años bajo la presidencia de Evo Morales, que es supremamente importante y que cambió completamente la realidad boliviana, y desde luego que hay preocupaciones que tienen un sentido. Si escuchamos, yo estoy de acuerdo con Enrique en que en el siguiente aspecto, si uno se atiene a la postura del presidente Iván Duque en las alocuciones presidenciales donde ratifica que no hay ningún proyecto en curso, pues muy bien, pero si nosotros escuchamos, por ejemplo, las declaraciones de ANIF, de FENALCO, de la ANDI, de FEDESarrollo, del Consejo Intergremial, de la misma ministra de Trabajo, ahí es donde realmente las personas le asaltan inquietudes. Creo que la semana pasada o la anterior fue el Congreso de Azocajas. La presidenta de Azocajas estaba haciendo una alerta al país, estaba llamando la atención sobre 12 proyectos de ley que cursan en el Congreso, 3 de los cuales ya pasaron, digamos, se aprobaron, donde esos recursos que se orientaban al subsidio familiar, familias de escasos recursos, clases populares, clase media, se iban a reorientar a otros rubros. Entonces allí la pregunta es, ¿estas protestas tienen sentido, doctor Kenneth? ¿Tienen realmente razón de ser? ¿O será que simplemente es el contagio, el efecto contagio de lo que está pasando en nuestra aldea latinoamericana? Un saludo especial al doctor Enrique. Varias cosas. La primera, con lo que decía Alejandra, Dione, que es profesora universitaria, yo que lo soy hace 28 años. Qué interesante estudiantes que estén en nuestras aulas, sí, que protesten. Qué importante eso, porque estamos viendo en los jóvenes preocupación por los problemas del país, por los problemas de la sociedad. Como lo decía Alejandra, esa característica que tienen los derechos de su interdependencia y la condición necesaria de que la afectación de un derecho implica también la afectación de otros derechos. Y desde luego, en una democracia donde los estudiantes, los jóvenes protestan y lo hacen de manera solidaria, pues ese es el ejercicio ni más ni menos de lo que conduce a la legitimidad de los gobiernos y también a la legitimidad de las personas que manifiestan su inconformidad. Ahora bien, con respecto a lo que decía el doctor Enrique, a mí me parece que no estamos ante una situación abstracta y sin identidad. Lo que me parece es que en la sociedad y en nuestra Latinoamérica, como lo diría el profesor Díaz Arenas, nuestra Latinoamérica, hiel y miel, hay una sumatoria de factores y una sumatoria de inconformidades que nadie pretende que se resuelvan en un gobierno como en el gobierno de Duque, que lleva un poco más de un año. Por supuesto que no, pero hay, dijéramos, un primer grave error que me parece a mí en esta lógica, dijéramos, de garantía de estos derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta, que es negar que hayan razones para la protesta. Claro, los estudiantes están reivindicando su condición, están reivindicando las situaciones de inconformidad que hay con la educación pública, los problemas de corrupción, el problema de los incumplimientos, pero esto es tanto como decir, bueno, muy bien, les encontramos razón a los estudiantes para que protesten y mientras tanto nos olvidamos de otra serie de problemas que tiene la sociedad. Pues imaginémonos que para este gran paro, pues sencillamente salgan los estudiantes, pero también
¿qué nos dice que no y por qué podría decirse que no tiene identidad que salgan a protestar los indígenas y los líderes campesinos porque los están matando todos los días? Entonces, negar que hay una aguda problemática y que desde luego pues conduciríamos al absurdo de que deba resolverlo un gobierno todo de inmediato, dijéramos pues no, pero hay que poner, dijéramos, todas las acciones para cumplir lo prometido, para honrar los compromisos y para que ciertamente sea, dijéramos, como un llamado de atención para que los gobiernos entiendan de que el rumbo, y particularmente lo digo por Colombia, que el rumbo no va bien y que hay necesidad de atender una multiplicidad de problemáticas que afectan los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, doctor Kenneth. Alejandra quería plantear algunos temas. Sí, yo Adelante. creo que Chile ha sido la muestra de una gran, digamos, evolución. Muchas veces la protesta o la movilización se ha visto como un medio para el cual, no sé, lograr un gran cambio y pedirle al gobierno y exigirle. Y a mí en los medios me preguntan, ¿pero por qué Duque? Si Duque acaba de llegar. Y yo les digo, no, es que no es Duque, no es Iván Duque, no es la ministra. Es un modelo de hace muchos años que hoy está realmente explotando y que no va a permitir que sigamos igual. Lo mismo pasó en Chile. Yo creo que el brote de protesta que surgió por un supuesto aumento en el pasaje del transporte demuestra que es el fondo de esta gran concientización a nivel del continente. Y ellos decían, no son 30 pesos lo que nos suben lo que sube el transporte, son 30 años de modelo. Claro. Y no son 30 pesos, son 30 años. Lo mismo creo que es eso, la identidad de esta movilización y del gran paro nacional que se va a hacer el próximo jueves 21, no es porque una u otro problema, es porque realmente, así como lo decía la profe, hay un modelo basado en la inequidad y en la desigualdad donde todos los días en los territorios indígenas, en el Cauca, en diversas regiones de nuestro país, están matando líderes sociales y donde en los centros urbanos, pues muchísima gente no tiene derecho a ingresar a las oportunidades, a la educación, a la salud, etcétera, porque es un modelo basado en la privatización y ese modelo chileno y ese paquete chileno que era supuestamente un milagro, pues lo cierto es que hoy demuestra un gran fracaso y nos debe permitir reevaluarnos a nivel internacional, transnacional, en Puerto Rico, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Creo que lo han venido hablando y creo que más allá de que la movilización sea un medio para cambiar las grandes cosas de la noche a la mañana, obviamente que no va a ser así. Yo creo que la movilización es un espacio para concientizar a las personas y asimismo para llevar ánimo, y entonces en la medida en la que la movilización no tenga otro fin más que sí misma, ¿sí? Pues va a permitir también en a corto y a mediano plazo la organización necesaria para empezar a pensarnos qué es lo que realmente necesita el país. No es cierto que no hayan razones, como lo han dicho algunos sectores políticos. Está la reforma laboral, la reforma pensional, por supuesto que la corrupción, por supuesto que la ley de financiamiento, por supuesto que el incumplimiento a los acuerdos, no solo con los estudiantes, sino trabajadores, profesores indígenas. Los acuerdos de paz, por supuesto. Y asimismo, multiplíquele todas las razones de todos los sectores sociales. La pregunta es, y la que yo siempre le hago a la gente es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos, cada uno, ustedes como oyentes, nosotros como ciudadanos, cuál es su responsabilidad? Si yo soy joven, tengo 21 años, he hecho esto porque creo que no es solamente por mí, creo que es para las generaciones venideras y para mis hijos y para mis hermanos y etcétera, que hay que cambiar esto. Yo les pregunto, ustedes que son trabajadores, que son profesores, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Movilizarse o no? Y entonces no solamente es una cuestión de solidaridad, ahí es donde yo digo, es una cuestión que si se puede empezar a cambiar estructuralmente, pues hay que intentarlo. Querido Enrique, tu apreciación. Bueno, me parece, yo primero agradezco mucho el saludo del doctor Kenneth, también un saludo muy fraternal a él. También celebro, por supuesto, este movimiento de las personas jóvenes y en general de la ciudadanía como un despertar a la democracia participativa, interesarse en los aspectos públicos. Yo simplemente pongo es como el énfasis en ir más allá. O sea, está muy bien la protesta, está muy bien la manifestación. Me preocupa que el país y la región anden en protestas y manifestaciones, tampoco es un estado deseable. Pero yo llamaría nuevamente a la concreción. Hagamos una protesta
por la muerte de los indígenas, hagamos una protesta por el posible incumplimiento, que ni siquiera debería ser por posibilidad, debería ser por cosas reales, un incumplimiento que se llegara a dar a los acuerdos en educación. Pensaría yo que es más efectivo. Pero es que esto va contra el no cumplimiento de los acuerdos de paz, contra el asesinato de los líderes, contra la propia imagen del presidente Duque, contra muchas cosas. No digo que sea tu caso, pero sí, esta es una protesta tan heterogénea que se va diluyendo su posible efecto. Segundo, ese movimiento, en el caso de los estudiantes en el año 2011, que fue un ejemplo para toda la ciudadanía, cuando constituyeron ese comité, exactamente, ese colectivo tan importante, pero ¿qué pasó después con esos jóvenes? Le hicieron seguimiento en algunas reuniones interinstitucionales, por ejemplo. Me parece que se fue diluyendo, como que los ánimos se rebosan en algún momento y después se van calmando y entonces finalmente... Claro. Pero lo que se buscaría es, ya teniendo visibilidad, vamos a tener una interlocución directa institucional. Y ahí voy al tercer punto, que es ¿por qué no se están utilizando los canales institucionales, sino los canales reales? Y esa es la preocupación mía. Porque hay que llamar la atención, pero no hay una vía institucional, y los gobiernos hoy en día tienen un compromiso con la democracia para su propia imagen, tanto interna como internacional, que hay que aprovechar, hacer interlocución. Y veo, por ejemplo, tú mencionabas lo de los asesinatos de los líderes, que es una vergüenza, por supuesto, para este país. Pero, ¿qué ocurre? Que la institucionalidad no está siendo seguida por la ciudadanía en muchas regiones. En el Cauca rechazan la presencia de la fuerza pública. Los estudiantes, algunos, los que quieren dañar la manifestación, no me refiero a ustedes, que son los que están buscando esas metas a través de la protesta pacífica, pero buscan como objetivo o enemigo a enfrentar a la policía o a la fuerza pública, y no entendemos que dentro de la institucionalidad es que se garantiza la libertad de los ciudadanos y los canales de interlocución de los diferentes sectores. Entonces yo veo que es algo muy valioso, muy loable, pero que se queda en una emoción de un momento y no sé, y dentro de la institucionalidad no podemos resolver los problemas. Al contrario, nos dividimos entre los que están con el modelo con todo tipo de epítetos ofensivos, ¿no?, que representa el presidente Uribe, el expresidente Uribe o el presidente Duque, y los que están con el modelo social, a los cuales también el otro sector los agrede. Entonces eso realmente me preocupa, que no llegue a pasar de una manifestación, que es un primer paso muy visible y muy valioso. Pero hay que mencionar acá varias cosas. Por una parte, la movilización de la MANE consiguió su propósito, que era desmontar el proyecto de reforma de la Ley 30 del 92, que era un proyecto, obviamente, que habría privatizado todavía más el escenario de la educación que buscaba superior. Incluir y pues legalizar el ánimo de lucro en las universidades, tanto públicas como privadas. Yo siempre he dicho que el primer gran paso para revertir este gran modelo de financiación a la demanda que busca privatizar las universidades fue la MANE, fue impedir que hubiese ánimo de lucro, porque la educación no puede ser un negocio. Uno. Y el segundo va a ser este. Yo siempre les pregunto a los jóvenes con los que hablo, ¿cuál va a ser el tercero? Porque entonces el primero fue impedir que hubiese ánimo de lucro. El segundo es tratar de lograr que la deuda que tienen las universidades públicas vaya saneando. ¿Cuál va a ser el tercero? ¿Cómo vamos a realmente incentivar un modelo de educación que permita garantizar un derecho fundamental, es decir, universalmente? Entonces, yo te respondo frente a la institucionalidad. La MANE, por supuesto, que se organizó y toda la cosa, muy bien, y en el proyecto de ley de acuerdo que se había acordado con todo el movimiento universitario para sustituir esa reforma de Ley 30, sí, que se logró, que se escribió yo creo que con sangre y con muchas trasnochadas de los estudiantes. Le dijimos a la ministra, este es el proyecto de ley que nosotros queremos presentar como estudiantes, y nos dijo, ay, pero ¿saben qué? Nosotros no lo vamos a presentar. Y entonces nosotros le dijimos, ¿pero cómo así? Bueno, sí. Dijo, pues sí, lo cierto es que para que ustedes puedan ganar y tener el modelo educativo que ustedes quieren, pues tienen que ganar las elecciones. Claro, entonces eso nos habla de la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas. Exacto. Y volvemos a ese punto. Pero yo disiento un poco de lo que plantea el doctor Enrique. ¿En qué sentido? Y es que no es una dispersión de temas. Yo lo que observo es que todos los temas tienen que ver con lo mismo. Es el mismo modelo de desarrollo económico, político, lo que está cuestionándose desde distintos lugares, de
distintas aristas, el mundo pensional, el mundo laboral, el tema social, el tema de los acuerdos de paz es muy importante. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas del Cauca se resisten a la presencia de la fuerza pública. No es que ellos se resistan a la interacción, querido Enrique, con las instituciones del Estado. No, no es así. Lo que ocurre es que no es solo la presencia de la fuerza pública la que necesitamos en esas regiones. Necesitamos una fuerza institucional integral, necesitamos que llegue salud, educación, infraestructura, desarrollo agrario, y parte de eso está en el acuerdo de paz. Tenemos el punto de reforma rural integral, tenemos el punto de solución al problema de drogas ilícitas que le apuesta al Programa Nacional de Cultivos, de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que es fundamental, que no estamos realmente cumpliendo en los niveles que necesitaríamos. Solo para mencionar una estadística, de 6 millones de hectáreas despojadas en Colombia, de 6 millones de hectáreas de tierra despojadas a campesinos inocentes, hasta el momento solo hemos logrado restituir 323.000 hectáreas. Es verdad que el acuerdo de paz va a durar 20 años, pero ya llevamos 3 años de su firma y hay muchas inquietudes en el territorio, y lo cierto es que a diferencia de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de todos los países que nos rodean, donde también hay esta expresión de inconformidad, en Colombia ponemos muchos muertos. ¿Sí? Estamos hablando de más de 700 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Quiero contarles que 83 indígenas en Colombia han sido asesinados solo este año, 83 indígenas, de los cuales 42 están en el departamento del Cauca, 10 en Nariño, 6 en La Guajira, 4 en Arauca, 3 en Risaralda, 2 en Antioquia, 2 en Caldas, 2 en Putumayo, según el Instituto de Medicina Legal. Y tenemos 169 exguerrilleros, personas desmovilizadas que le apostaron a la paz, que también han sido asesinados. O sea, si nosotros sumamos esas cifras y analizamos comparativamente lo que pasa en América Latina, claramente la cuota que ha puesto Colombia para construir la paz, para tener una sociedad equitativa, justa, pacífica, como lo demanda el Estado Social y Democrático de Derecho, ha sido muy alta. Entonces, aquí lo que necesitamos son instituciones que respondan de manera muy clara, muy contundente y a la luz de nuestra Constitución Política del 91 a eso que le está pasando a la gente, que no es menor. Querido Kenneth, tu última, por favor, intervención de conclusión. Bueno, lo siguiente. Lo primero es que la protesta social no solamente es para cuando los males se hayan causado, sino para evitarlos. De acuerdo, Es decir, no tenemos que esperar a que el país esté totalmente destruido en materia de seguridad social, de protección a las personas que son líderes campesinos y sociales, sino también es para evitarla. Y claro, aquí en Colombia hay experiencias, dijéramos, absolutamente claras, ¿no? Acudiendo pues a los canales institucionales, yendo a la policía, haciendo los consejos de seguridad, por ejemplo, regionales, etcétera. El tema clarísimo es el de las ejecuciones extrajudiciales que tenemos con los líderes sociales. Es decir, ¿cuánto tenemos que esperar para que, cuántos muertos más, ya vamos acercándonos a los 1.000, para que haya una atención institucional sobre eso? O sea, no se han agotado el conducto institucional. Sin embargo, tenemos, y con todo respeto lo digo, hemos tenido, por ejemplo, unos fracasos con estos ministros de defensa, pero fatales, que hemos venido desde aseverar que, por ejemplo, los problemas de muertes de los líderes, y no se hizo con este ministro, sino con el anterior, obedecían a líos de faldas, hasta alguien que dice, pues, que sencillamente se han cometido, pues, ciertos errores como en el manejo de la fuerza pública. No, yo creo que lo que puede también reivindicarse de este tipo de manifestaciones, de expresiones de la democracia en conformidad, es tratar de que el gobierno escuche. Como dicen los cultores de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Los problemas no se eliminan, se transforman, y por tanto lo que se necesita es un adecuado abordaje. Yo creo que ha habido un poquito de soberbia y tal vez un poco de antipatía por parte de algunas autoridades. El tema de los impuestos, los temas presupuestales, esos no son asuntos para que los maneje solamente el ministro de Hacienda. Eso hay que consultarlos también con la ciudadanía, con los afectados. Entonces, tal vez más participación, tal vez más oídos, tal vez honrar los compromisos. Esa es una cosa importante.
Y por último, quiero llamar la atención sobre algo que me parece muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver con esta movilización del 21 que va a ser, pues, que por lo menos en mi caso estoy totalmente respaldándola. Es también la garantía que debe haber para las personas que van a participar en ella sin estigmatización. De acuerdo. Por supuesto, nadie está de acuerdo con que haya manifestaciones violentas, pero por ejemplo en el tema de los estudiantes, que es una cosa grave, ya el solo hecho de que un estudiante porte una capucha lo vuelve delincuente. Cuando nosotros tenemos aquí en este país personas que protestan tanto en los sindicatos como en los sectores de educación, como cualquier otro sector, que son amenazados solamente por el hecho de protestar. Ahora bien, una pregunta. Si tenemos gente encapuchada y está generando daños a bienes, si está incendiando bienes o instituciones, la pregunta es, ¿y por qué no los capturan? ¿Es que el Código Penal desapareció? ¿Por qué no los judicializan? Pero da la casualidad que siempre que hay las manifestaciones y protestas, capturan a los que no son, a los que nada tienen que ver. Y cuando los vándalos están actuando, curiosamente la fuerza pública desaparece. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy bien. Muchas gracias, doctor Kenneth. Conclusión, querida Alejandra, de este debate. Yo creo que igual, así mismo como hay esas expresiones de personas que nosotros no conocemos porque tienen la cara tapada, pues también se han descubierto que ha habido policías infiltrados haciendo este tipo de actos violentos. Y ahí es donde yo creo que deja mucho que desear. Yo siempre he insistido en que los estudiantes no somos los responsables en decir quiénes son y en descubrirles la cara o en alguna cosa, porque nosotros no tenemos ese deber. Nuestro deber es defender la educación y por supuesto estudiar mucho para saber cómo, pero pues para eso el Ministerio de Defensa tiene tanto presupuesto, para eso se ha adelantado en cosas de inteligencia y en personal y en todo. Entonces ese es su deber. Y lo segundo es que yo creo que la forma más como fehaciente, la forma más capaz y loable para tratar de reducir esas manifestaciones violentas dentro de las movilizaciones es que personas que no hayan, digamos, asistido históricamente a estas movilizaciones y nuevos sectores puedan asistir. Padres de familia, gente común y corriente como todos lo somos, puedan asistir en apoyo a este gran paro nacional, al que pues por supuesto termino invitando. En todas las ciudades de Colombia vamos a salir a marchar desde las 9 de la mañana, van a haber varios puntos de concentración y por supuesto pensando no solamente en que es un problema que le toca al uno o al otro, sino que realmente pues son problemas que vienen desde hace mucho tiempo y para mucho tiempo después. Sí hay razones para marchar, sí hay razones para sentirse indignado, y creo que la única forma de llevar esa manifestación de indignación, pero de la manera más rápida y más eficaz en todas las instituciones que realmente no son suficientes y no son capaces de mitigar estos problemas y esta indignación, es en las calles. Entonces yo creo que en las calles hay que inundarlas de dignidad para que justamente podamos empezar a hablar de un cambio estructural a mediano plazo, y por supuesto que más allá de que salgamos a protestar y a marchar, pues organicémonos en colectivos, organicémonos en asociaciones, en colectivos artísticos, Sociedad en civil. partidos, en todo, sociedad civil, porque pues sin la organización, como tú lo decías, es muy difícil que se hagan cambios y proyectos realmente estructurados. Entonces yo llamo al estudio, a la organización y a la movilización, porque de otro modo este va a ser el país que nos tocó, que no es el país que nos tocó vivir, sino el país que nos tocó cambiar. Muchas gracias, Alejandra. Querido Enrique, tu conclusión. Bueno, finalmente, como conclusión, yo diría una cosa. Todos los sectores que vayan a protestar legítimamente, que es su derecho constitucional, yo pienso que deberíamos articularnos en torno a los protocolos de los que tú hablabas, que son tanto cívicos como de articulación con las autoridades. Es decir, si los estudiantes por cursos, por instituciones, van juntos, y se puede identificar más claramente a los actores externos. Si además hay reuniones previas con la policía, se puede articular alguna información que es importante para ayudar a las autoridades a que en esos momentos, como dice el doctor Kenneth, pues se judicialice y se elabore el protocolo correspondiente con los actores infiltrados. Lo segundo, yo recomendaría a esta
protesta, que me parece la más abstracta de todas las que últimamente he visto, y a todas las demás que vengan, que haya una pedagogía para que todos los diferentes sectores que van a marchar, aquí van a haber sindicatos, aquí va a haber incluso el propio clero, dijo que estaba conforme con los motivos que dan lugar a la marcha, pues cada uno sepa exactamente cuál es el motivo y qué es lo que se va a pedir, o si no se diluye en un movimiento puramente emotivo, y pues eso no deja mucho más. Lo siguiente y lo último es, yo lo digo y me da tristeza decirlo, pero pues es que es totalmente anticipable que va a haber disturbios y puede haber afectaciones a los bienes públicos. Ni siquiera un rayón deberíamos tolerar nosotros en una manifestación, y ya por lo menos decimos, bueno, con que no haya daños graves. Entonces, seguramente va a haber daños, y va a haber daños, puede haber algunos daños considerables que esperamos que sean aislados, porque las amenazas de muchos sectores y la capacidad de la reacción de la policía de pronto no pueda con ellos. Hay que tener las autoridades unas medidas de vigilancia y de inteligencia suficientemente claras para que inmediatamente haya judicialización masiva de todos los que están interesados en hacer la violencia. De acuerdo, querido Enrique, porque el tema es, obviamente, generar miedo, ¿no? Y cuando uno genera miedo, pues el miedo es paralizante, entonces las personas no van a manifestarse, y eso también corresponde a una estrategia fraguada muchas veces. Entonces, bueno, ha llegado el final de nuestro programa de hoy de debates constitucionales en La Voz del Derecho. Ha sido un gusto contar con estos panelistas maravillosos, con Alejandra, con el doctor Kenneth, con el doctor Enrique Saavedra, con Luis, además, que nos apoya en la producción y el sonido de este programa, y obviamente la jefatura del doctor José Gregorio Hernández. Esperamos verlos en una nueva emisión, y por favor, compartan, difundan, viralicen este programa de hoy. Muchísimas gracias. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.